Trabajar con PowerPoint puede resultar fácil si nosotros optamos por dos elementos esenciales. Por ejemplo, en la parte de pestaña tenemos transiciones y tenemos animaciones. Vamos a diferenciar los dos antes de comenzar a tocar transiciones. Transiciones se refiere a todas las diapositivas, todas las hojas. Cuando pasa de una hoja a otra hoja, existe una transición. Esa transición nosotros podemos decidir cómo va a ser. Voy a ampliar en este instante mediante la presentación. En la parte inferior voy a hacer clic y ahora observamos que tenemos acá la primera diapositiva. Voy a hacer con el botón de direcciones hacia la derecha. Pasa a la siguiente diapositiva y la transición por defecto es un corte brusco. Si sigo haciendo lo mismo hacia la derecha, vemos cómo el corte es bien brusco, pasa de una diapositiva a otra diapositiva de manera bien fuerte, sin ninguna transición intermedia. Entonces nosotros podemos decidir acá en transiciones cómo va a pasar. Y en animaciones ya no es de toda la diapositiva, sino de los elementos específicos. Solamente de este elemento puede ser de una imagen, un texto, una tabla, de cualquier cosa que nosotros agreguemos, podemos decidir cómo se va a animar, cómo se va a ver cuando pasemos, o sea, la transición de un elemento hacia otro elemento. Entonces, como su nombre lo indica, las transiciones son esas. En este caso, las transiciones son de pasar de una diapositiva hacia otra. Y animaciones, solo animar los objetos individualmente. Muy bien, cuando voy a elegir acá en transiciones, puedo elegir cualquiera de estos. Tengo muchos preestablecidos. Si vengo acá, todos estos son una forma de transición individual. Vamos a ver al final lo que es transformar, que es una novedad en esta versión. Vamos a apretar acá. Si digo cortar, observamos cómo en fracción de segundo hace la acción. Si digo desvanecer, aprieto clic, observamos cómo se va a desvanecer. Y acá empuje, observamos cómo va desde la parte inferior hasta la superior. Y así sucesivamente podemos probar. Igual que esto, por ejemplo, o mostrar, acá teniendo en cuenta una forma, hay muchísimos. Cualquiera de estos podemos elegir, por ejemplo esto como unas cortinas. Muy bien, voy a elegir uno relativamente común, puede ser cualquiera de estos. Muy bien, me voy a quedar con estos, o con esto prácticamente del reloj. Voy a decir, en este instante he aplicado esa transición solo a esta diapositiva. Si hago la presentación, observamos que solamente está afectando a la diapositiva. Entonces, cuando pase de la anterior a esta, se va a ver dicho efecto. Como esta es la primera, entonces al inicio ya se ve. Si hago la siguiente diapositiva, ya no tiene efecto lo que había dicho. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Vengo en la parte derecha y digo aplicar a todo. Ahora que digo aplicar a todo, nuevamente vengo a la parte de presentación o puedo apretar la tecla de funciones F5, da lo mismo. Entonces ahora veo que la transición se ha hecho de esa manera. La segunda también, la tercera, la cuarta y así sucesivamente todas las diapositivas porque yo he indicado acá en aplicar a todo que efectivamente lo que yo he elegido se aplique a todos ellos. Aparte, al igual que había en diseños unas variantes en este lugar, en transiciones existen las opciones, una especie de variantes, las opciones de solamente el efecto acá, solamente la transición que estamos eligiendo. Voy a elegir esta transición, puede ser en persianas. Si vengo a opciones de efecto, solamente tengo de persianas dos, vertical u horizontal. El vertical es el que viene por defecto. Vemos líneas verticales negras que se van superponiendo. Y el horizontal vemos que es en el sentido horizontal, como su nombre lo indica, las líneas y cómo va desplazándose. Eso es la variante o las opciones del efecto en cuestión, que sería persianas. Pero si yo elijo reloj, vemos cómo en el sentido del reloj se va recorriendo. Y acá tengo otros en el sentido opuesto de las agujas del reloj. E incluso acá tengo cuña que ambos lados se va desplazando. Entonces no solamente contamos con las transiciones en cuestión, sino también con
con alteraciones de las mismas transiciones acá de manera personalizada, como por ejemplo desplegar, puede ser de izquierda que es por defecto y derecha al revés. Muy bien. Todos estos son ya desde versiones muy anteriores, prácticamente todos, a excepción de transformar. Vamos a ver ahora transformar. Voy a ir a la última diapositiva. Acá voy a crear una diapositiva que sea totalmente en blanco. Acá en blanco. La siguiente también lo puedo duplicar. Ya tengo en blanco. Ahora yo puedo hacer acá una acción. Entonces en este momento esta diapositiva tiene una estructura, una forma en el fondo especialmente. Voy a venir a insertar. Voy a insertar una forma y voy a decir de esta manera. Voy a elegir uno de estos. Todavía no voy a duplicar, voy a eliminar el de abajo. Recién voy a venir enseguida. Y tengo acá un rectángulo con esquinas redondeadas. Entonces lo puedo hacer así. Voy a duplicar con la tecla control y arrastrando. Y esto va a ser así. Muy bien. Tengo dos elementos de esta forma. Y ahora, si yo vengo, prácticamente puedo aplicar ahora la transición. En esta parte vamos a ver de transformar. Entonces se está aplicando acá transformar. Voy a hacer clic con el botón derecho y voy a duplicar. Y ahora la dúplica, como me está jalando los elementos de la anterior, en la dúplica voy a hacer lo siguiente. Esto voy a hacerlo así. Y esto voy a hacerlo así. Y ahora vamos a venir y vamos a hacer la presentación. Ahora voy a hacer con el botón derecho. Y ahora observamos cómo está cambiando un elemento. Prácticamente el fondo nos lo mantiene, la coherencia del fondo, no ha habido ninguna transición, pero esta transición existente observamos que tiene un efecto magnífico para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar con cosas mucho más complejas. Por ejemplo, de esa manera la anterior diapositiva aparece y la nueva tiene una transformación fantástica. Más adelante vamos a ver en los ejemplos, cuando pongamos ejemplos, cómo podemos utilizar esto para hacer unas transiciones bastante profesionales similares a Prezi. Vamos a retornar a la primera diapositiva. Cuando yo elijo la transición de una diapositiva hacia la otra, como vemos acá con vista previa, observamos que vamos a poner uno un poco más estándar. Esto puede ser dividir. Muy bien. Esto. Voy a aplicar a todo. Entonces, en este instante puedo decir que cada que pase una diapositiva hacia la otra, tenga un sonido en particular. Entonces, no sea solamente la transición de forma visual, sino también auditiva, pudiendo elegir acá cualquier sonido. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, a campana o cámara, hago clic en cámara. Entonces, ahora voy a elegir también algo relacionado a cámara. Por ejemplo, acá vamos a dejarlo esto de forma como cámara. Ahora voy a decir aplicar a todo. Y la duración acá dice exactamente, esta es la duración de la transición propiamente. Por defecto es ideal dejarlo por defecto. Claro que podemos retrasar la transición. Si hago vista previa, observamos que en 0.8 segundos, entonces va pasando y va recorriendo desde el centro hasta los costados. Claro que puedo cambiar acá y decir de esa manera, por ejemplo, un segundo, podría poner mucho más, vamos a poner aproximadamente unos 10 segundos. Entonces vemos que muy suavemente, en una cantidad de 10 segundos, se va a terminar la transición. Entonces va a depender de nosotros también de cómo queramos, cuán rápido queramos, pero lo ideal es dejarlo por defecto porque ya está preestablecido. Entonces vamos a poner 1, también podemos hacer muy rápido, pero lo voy a dejar en 1, aproximadamente ahí, y lo voy a decir ahora aplicar a todo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la presentación y escuchamos cómo suena una cámara y cómo
va pasando al siguiente en el tiempo que le indico. Prácticamente se escucha la cámara y también se ve la transición indicada para todas. Luego en la parte mucho más derecha tenemos avanzar la diapositiva. Cuando pase de una diapositiva hacia otra diapositiva con el efecto que nosotros lo hemos indicado aquí, podemos indicar de qué manera va a pasar. Automáticamente cuando nosotros hacemos clic, ya está habilitado esto, sobre la diapositiva pasa a la siguiente. O podemos decirlo que después de la presentación acá, esto no es generalmente utilizado casi nunca porque nuestra presentación verbal puede diferir exactamente de la cantidad. Esto, si nosotros queremos guardar en video, recién vamos a determinar en guardar cuando vengamos a archivo, ya hemos visto exportar, cuando creamos un video, recién aquí vamos a decir la duración de cada una de las diapositivas. Pero en este lugar es ideal también dejarlo como está. ¿Por qué? Porque si pasa exactamente acá un minuto, o en este caso un segundo, entonces recién se va a cambiar al siguiente, al siguiente, al siguiente. Independiente si hago clic o no hago clic. Si lo desactivo esto, solamente va a pasar a la siguiente diapositiva después del primer segundo. Entonces, yo no puedo tener certidumbre cuánto voy a tardar en mencionar, en especificar cada una de las diapositivas. Por ejemplo, acá me puede tardar 5 minutos y medio, 6 minutos. O sea, nunca voy a poder tener una certidumbre absoluta. Por eso no se utiliza muy seguido esto. Pero sí funciona efectivamente si hago de esa manera sin apretar nada, no estoy apretando ni un botón y me ha cambiado directamente a la siguiente. Entonces voy a decir, por ejemplo, después de un segundo, vamos a poner 3 segundos y vamos a aplicar a todo y voy a desactivar esto del ratón. Ahora voy a aplicar a todo. Entonces cuando pase de uno a uno, solamente cada 3 segundos se va a ir recorriendo automáticamente. Yo no voy a tener que hacer nada. Ahí tenemos 1, 2, 3 y va a pasar a la siguiente 1, 2, 3 y luego la siguiente y así sucesivamente. Entonces, no es muy conveniente utilizar esto a no ser que estemos haciendo un video específico. Muy bien, lo vamos a dejar lo que viene por defecto de esta manera y solo cuando hagamos clic en la diapositiva pase a la siguiente diapositiva.